Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico, un banco para todos. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días, bienvenidos a Es de Justicia. Para nosotros es un placer poder compartir con ustedes cada domingo y tratar temas actuales y de relevancia social. ¿Cuántas veces hemos escuchado los anhelos de los ciudadanos por poseer una vivienda propia? Seguramente muchas, ¿verdad? Y es lógico, ya que forma parte de las necesidades básicas del ser humano. Esa necesidad de establecer sus cimientos en un lugar estable, seguro, en compañía de sus seres queridos. Y bien, todo esto pues va a llevar que las personas ahorren para poder buscar las oportunidades de acuerdo a sus ingresos para comprar su terrenito, su casa. Pero es precisamente en ese momento cuando pueden ser presa fácil de aquellas personas inescrupulosas, por decirlo así, que ofrecen terrenos y planes de vivienda espectaculares a bajos costos, pero en terrenos no aptos para la construcción. Claro, después de que esta pobre gente ha entregado los ahorros de toda su vida, se dan cuenta de que no pueden construir en ese sitio. O lo que es peor, muchos que lograron ahí poner sus 4 palos y levantar su casita, son desalojados por las autoridades. El motivo, los terrenos que les han vendido no son legales o se encuentran en tierras que son muy peligrosas para que puedan habitar las personas. Esto realmente resulta lamentable, pero las autoridades deben cumplir su deber. Obviamente, de una manera responsable. Hoy contamos con la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares para poder prevenir, ordenar, controlar y sobre todo dar soluciones para que este tipo de situaciones no sigan dejando familias afectadas y se maneje todo con una política encaminada al bienestar social. En Es de Justicia contaremos hoy con el titular de esta institución, el abogado Julio César Quiñones, quien compartirá con nosotros un interesante conversatorio dirigido por el abogado Jimmy Salazar y la doctora Pamela Martínez. Estén muy atentos porque ya regresamos con más de Es de Justicia. Al regresar, buscar que ese asentamiento humano irregular como tema rector pase a ser ya un asentamiento regular con todos los servicios básicos. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar, también la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico presenta una noticia gigante que sorprenderá a todos. Hipoteca Triple Plus Pacífico. La mejor tasa desde 7.75% hasta 20 años plazo y hasta 80% de financiamiento. De la mano de un líder, no hay sueños que no se cumplan. Si tú creces, Ecuador crece y juntos hacemos un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco para todos. Es de Justicia. Pamela, buenos días. Buenos días, Mercedes. Buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros una semana más en este su programa, Es de Justicia. Hoy analizaremos la normativa jurídica relacionada con la problemática de los asentamientos humanos irregulares, por la importancia que ésta tiene en el acontecer social. Nuestro invitado, el gran amigo y colega, el abogado Julio César Quiñones, titular de la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares, a quien preguntamos sobre la aplicación
de las diferentes leyes del Código Orgánico, Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley de Ordenamiento Territorial, es importante que la ciudadanía esté al tanto de estas aplicaciones, ya que en esta problemática que data desde hace más de 50 años, no solo no se encontraba claramente tipificada en nuestra anterior normativa penal, como era el Código Penal, sino que además era fomentada por avivatos inescrupulosos que jugaban con la ilusión del ciudadano común de tener su propia casa. Así es, Jimmy, es que justamente con la puesta en vigencia del Código Orgánico Integral Penal es que se tipifica este hecho como un ilícito. Hoy ya existe sanción, penalización para estos avivatos, como tú muy bien los indicas, que juegan no solo con la ilusión de tener casa propia, sino con la integridad, porque les hacen creer que pueden hacerse dueños de terrenos que inclusive están hasta en las laderas de las montañas, poniendo en riesgo sus vidas, poniendo en riesgo a su familia, sus enseres. De igual manera, esta Secretaría está trabajando de manera mancomunada con otras instituciones para implementar medidas importantes, tanto con el objetivo de prevenir, ordenar y controlar los asentamientos irregulares. Después de esta primera intervención tan acertada como siempre de Jimmy Pamela, ¿qué les parece si escuchamos lo que el abogado Julio César Quiñones nos dijo acerca de la creación de la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares? Es de justicia. La Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares es importante mencionar como atribución fundamental. Se crea para prevenir, ordenar y controlar los asentamientos humanos irregulares como una política pública del Gobierno Nacional que trata de enfrentar las invasiones de tierras, que trata de enfrentar toda la pobreza que se generó a través de la formación de estos cordones de miseria en el territorio nacional, con un problema, un fenómeno psicosocial, social, económico que data de más de 50 años. Se crea la Secretaría Técnica como una instancia de prevención, de control, que dirima y defina políticas públicas que busque dar una solución integral de raíz. No solo es el control de la invasión, no solo es la erradicación del tráfico de tierra, sino también como un elemento importante buscar que ese asentamiento humano irregular como tema rector pase a ser ya un asentamiento regular con todos los servicios básicos, con todos los derechos importantísimos que tiene la ciudadanía en relación al hábitat y a una vivienda digna importantísima. Es de justicia. Es preciso recordar que en diciembre del 2010 el gobierno del Ecuador puso un ultimátum a esta problemática disponiendo que todas las invasiones que se asienten a partir de esa fecha serían desalojadas y la Secretaría Técnica es la institución llamada a cumplir esta disposición. No ha sido fácil, ya que, como ustedes conocen, desde sus inicios fue muy criticada porque para poder cumplir uno de sus objetivos, como es el de regular los terrenos, tuvieron que hacer desalojos a los invasores en operativos conjuntos con la policía, la Comisión de Tránsito del Ecuador, para efectos de poder cumplir este tema tan delicado como es un tema social. Por eso la importancia de haber iniciado este proceso levantando la información. Acudieron en los cantones donde existe más esta problemática, hicieron audiencias en donde las personas denunciaban haber sido engañados y se me viene en ese momento a la memoria, ¿te acuerdas ese caso tan sonado que pasó en Durán? Donde por el delito de tráfico de tierras se detuvieron a 21 personas. Y luego de todo el juzgamiento de este proceso tan largo, el único detenido que hubo de esta banda identificada de 21 personas obtuvo la libertad, a pesar de las pruebas, tirando al traste todo este proceso de investigación, de trabajo que el equipo de nuestro invitado mantuvo. O sea, Pamela,
se ha causado un perjuicio a las personas humildes de una manera incuantificable, ¿no? Sí, se juega con la ilusión de tener casa propia. Recordemos que estas personas son presa fácil porque les ponen un sinnúmero de facilidades, pagos mensuales, en cómodas cuotas, con valores que no responden a la propiedad real del inmueble, es porque se están asentando sobre bienes o del Estado o de particulares que no son sujetos a venta, porque el Estado no los ha puesto a la venta o porque el particular ni se entera de esta invasión. Se entera cuando ya está completamente invadido, con las casas curas, como les dicen, porque vienen y son verdaderos grupos organizados que van y hacen estos asentamientos. Y eso acompañado pues de lo que existía en el pasado, ningún proyecto de viviendas para las clases humildes, de suerte que eran sí presa fácil de estas invasiones y ir a ocupar sectores, por ejemplo, como usted bien lo puntualizaba, en hacer una casita a la ladera, en las quebradas, donde la naturaleza después se les llevaba la casita, es decir, un verdadero cuadro de dolor para nuestra gente humilde, nuestros hermanos que no han tenido la suerte económicamente para tener una vivienda digna en un sitio acorde a sus necesidades. ¿Qué te parece si escuchamos al secretario técnico que nos explique las instancias que tiene esta secretaría para contrarrestar esta problemática? Es de justicia. Una instancia importante como política pública primero fue conocer la dimensión y la importancia del tamaño del problema. No teníamos datos, no teníamos información sobre lo que era hablar de asentamientos humanos irregulares en el Ecuador. Actualmente contamos con una base importante de datos, con una sala situacional de monitoreo permanente y de recreación permanente de esos datos. Pero el segundo aspecto importante, ya una vez teniendo el diseño, el diagnóstico, es la normativa. Poder fijar las reglas de juego en relación al tema de tráfico de tierras. Y nosotros nos encontramos y nos enfrentamos con un código penal incipiente completamente en materia de tráfico de tierras, tanto así que la misma terminología no estaba incluida en la normativa penal. Se hizo trabajos coordinados importantísimos con la Asamblea Nacional, con el bloque de países específicamente, con mucha fuerza, para poder ir incorporando una normativa que sea más acorde y más vigente en función de la realidad y del contexto del país. Es de justicia. Como estos hechos ilícitos son cometidos por una red de traficantes de tierras, hubo una oportunidad que ellos empezaron a constituirse como en una especie de cooperativas. Por eso, la actual norma del Código Orgánico Integral Penal declara, en cuanto se determine este hecho ilícito, declara extinguida a la persona jurídica y le pone, además de la responsabilidad penal, una multa de 100 a 200 salarios básicos unificados del trabajador en general. Este modus operandi de estas supuestas cooperativas era más o menos similar en todas. Es decir, cuando el incauto ciudadano terminaba de pagar sus cuotas, le emitían un certificado de posesión de tierra, pensando que ese es el mecanismo de transferencia de dominio en un inmueble. Y el supuesto cliente, al recibir este certificado de posesión de tierra, no se sentía invasor, sentía que él ya había pagado su cuota y que por ende ya era propietario, sin caer en cuenta que no contaba con los servicios básicos como agua potable, aguas servidas, alcantarillado, por mencionar algunos. Y esta era una prueba más que estaba en zonas invadidas. El Ecuador ya cambió. No podemos permitir otra vez estas situaciones que nos hieren como ciudad, como provincia, como país. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 558, también contempla medidas de protección que nos permiten impedir estos asentamientos ilegales con el auxilio de la fuerza pública. Escuchemos a nuestro invitado, quien nos explicará la implementación de estas medidas de protección. Específicamente, el numeral 11, cuando habla de orden de desalojo para impedir invasiones o asentamientos ilegales, ahí vemos que
para impedir flagrantemente, inmediatamente poder actuar cuando se está consolidando o organizando un asentamiento. Estoy hablando de asentamiento, el grupo de casas, el grupo de gente que se mueve a través de la iniciativa de un traficante de tierras, puede intervenir inmediatamente la autoridad de policía, en este caso la Intendencia General de Policía. En los otros casos, cuando son temas particulares, privados, sigue siendo la justicia ordinaria la encargada de poder dirimir civilmente o penalmente el problema. Pero en todo caso, para nosotros fue vital e importante incorporar este articulado en el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Creo que es muy importante dejar en claro, sobre todo para la teleaudiencia que ha manifestado a través de sus correos y mensajes su interés de conocer sobre este tema. ¿Cuál es la competencia específica de la Secretaría Técnica que dirige el invitado de hoy? Actualmente la Ley de Reordenamiento Territorial es la norma que genera el orden y control. Escuchemos al abogado Julio César Quiñones, que nos puede exponer al respecto. Es también trascendente el impulso y la promoción que se le está haciendo a la Ley de Ordenamiento Territorial. Es importante que para que no exista, para que no siga existiendo el problema de las invasiones, de los asentamientos irregulares, del desorden, existe una ley que genere orden, una ley que genere control específicamente en los diferentes municipios. Nosotros como Secretaría Técnica somos una institución que coordina activamente la participación con otras instituciones. Dentro de esas instituciones está la Asociación de Municipalidades del Ecuador y ahí es clave y sustancial el trabajo de los municipios. Actualmente estamos trabajando con alrededor de unos 15 o 16 municipios en esta primera fase en el tema de prevención, orden y control, pero más que nada destinados al factor elemental de la regularización, de llevar los servicios básicos, de incorporar en cada uno de los territorios este concepto de vida y de vivienda digna desde los municipios y desde los GAT. Por eso esta ley de ordenamiento de suelo es clave la creación que hace la ley, inclusive de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, como una instancia de control ex post, como una instancia de sanción. Nosotros venimos trabajando con algunas superintendencias, por ejemplo, trabajamos con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que nos ayuda a enfrentar el accionar ilegal de ciertas cooperativas que se escudan en el membrete de cooperativas y que sirven institucionalmente como un factor más de estafa y de desmedro y de afectación a los intereses de la grande ciudadanía. Esperamos, estimados televidentes, que la información que hoy hemos traído a vuestras pantallas les sean de mucha utilidad. Hemos tratado de ser lo más claro y responsable por la importancia del tema. No nos dejemos engañar, ya contamos con normas penales que sancionan estos hechos ilícitos. Mercedes nos trae más información para todos ustedes. Adelante, Mercedes. Gracias, Pamela. Es interesante aprender un poco más cada domingo y sobre todo de las manos de expertos en la materia legal. Pero quiero aprovechar para recordarles a todos nuestros amigos de la teleaudiencia que si quieren conocer un tema en particular, pueden enviarnos sus sugerencias a info@esdejusticia.net. A través de este correo pueden escribirle al abogado Jimmy Salazar contándoles también cuál es su preocupación en materia legal, que él conjuntamente con un grupo de expertos en las diferentes áreas se encargarán de darle asesoramiento adecuado. Nos vamos un minuto, pero ya volvemos con más de Es de Justicia. Al regresar, Lo único que requiere presentar es el formulario único para la demanda de pensión alimenticia. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar. También la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico presenta una noticia gigante que sorprenderá a todos. Hipoteca Triple Plus Pacífico. La mejor tasa desde 7.75% hasta 20 años plazo y hasta 80% de financiamiento. De la mano de un líder, no hay sueños que no se cumplan. Si tú creces, Ecuador crece y juntos hacemos un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco para todos.
Es de justicia. Ya estamos de vuelta aquí en Es de Justicia, en esta ocasión para contestar las inquietudes que a través de los correos electrónicos llegan semana a semana al programa. Abogado Salazar, aquí el primer email de nuestra teleaudiencia. Estimado abogado, además de felicitarlo por su programa, le consulto. En programas anteriores usted mencionó que las audiencias son públicas, es decir, que cualquier persona puede acudir y presenciar la audiencia. Pero días atrás no se me permitió el ingreso a una audiencia sobre un tema del gobierno, so pretexto que era reservada. ¿Es eso legal? Gracias, Luciano, por su saludo y felicitaciones. Le ratifico, las audiencias son públicas en todas las etapas procesales. Así lo determina el artículo 562 del Código Orgánico Integral Penal. Pero si la temática del proceso tiene que ver contra la estructura del Estado constitucional, serán reservadas. De igual forma, serán reservados si son sobre delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. Abogado Salazar, lo saludo y le cuento lo que me sucedió este fin de semana. Vivo en Colinas de la Alborada y un grupo de policías que estaban persiguiendo a un joven que decían venía robando, querían ingresar a mi casa sin una orden de allanamiento. Ellos dijeron que no requerían orden judicial, mi esposo los dejó pasar y al no encontrar a nadie se fueron. ¿Hizo mi esposo lo correcto? Mi estimada Bachita, me imagino la angustia que debió haber vivido en esas circunstancias. Su esposo hizo lo correcto, ya que la Policía Nacional puede allanar un domicilio de acuerdo a lo que establece el artículo 480 del Código Orgánico Integral Penal. En el numeral segundo, cuando se halle en persecución ininterrumpida de una persona que ha cometido un delito flagrante. Estimado abogado, tengo 2 hijos menores de edad y quiero demandar a su padre para que pague la pensión de alimentos. ¿Qué debo de presentar? Apreciada reina, tomando en consideración las últimas reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, lo único que requiere presentar es el formulario único para la demanda de pensión alimenticia y adjuntar principalmente las partidas de nacimiento de sus hijos ante el juzgado de la niñez, adolescencia del lugar de su residencia. Es de justicia. Hemos llegado a la hora de nuestra agenda semanal, donde informamos sobre las actividades realizadas por el Colegio de Abogados del Guayas. Veamos. Es de justicia. Del 20 al 24 de abril se realizó en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas el segundo Seminario Internacional de Derecho Constitucional, que contó con el aval de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Para celebrar los 189 años de fundación de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se realizó una sesión solemne para homenajear a destacados profesionales del derecho, entre los cuales se encontraba la doctora Pamela Martínez, presidenta del Comité de Damas del Colegio de Abogados del Guayas. La presidencia de la Corte Provincial también reconoció la labor del presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Gustavo Yal, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAN, y de la doctora Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Quiero recordarles una vez más que ustedes pueden enviarnos sus sugerencias y comentarios a nuestro email info@esdejusticia.net, y si quieren ver el reprise de cualquiera de nuestros programas pueden hacerlo a través del canal de YouTube. Yo me despido no sin antes dejarlos en compañía del abogado Jimmy Salazar y un interesante mensaje que tiene para todos ustedes. Guayaquil, por ser la capital económica del Ecuador, ha sido el destino predilecto de decenas de ecuatorianos, pero lamentablemente este éxodo hacia la perla del Pacífico generó una ilícita oportunidad para malos ecuatorianos que estafaron a incautos y jugaron con su expectativa de tener una vivienda. Ya tenemos la normativa adecuada
se cuenta con una institución conformada para los fines de prevención, ordenamiento y control a no volver al pasado. Exijamos que la vivienda donde se habite tengan los servicios básicos. Y si el promotor no puede otorgarlos, es que es un asentamiento irregular. Tampoco permitamos construcciones dentro de los 150 metros en los márgenes de los canales de desagües de agua a lluvia. Se pone en altísimo riesgo su vida y la de sus seres queridos. Los dejo con la frase de la semana. Dejemos que el pasado sea el pasado. Que tengan un excelente día domingo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico, un banco para todos.